Siempre creí que el silencio era una forma de amor, que callar era proteger, que aguantar era virtud, que una mujer como yo, con su casa limpia, su mesa puesta y sus hijos criados, no tenía derecho a pedir más. Me equivoqué, pero eso lo entendí demasiado tarde, o quizás justo a tiempo. Me llamo Rosario, tengo 63 años, y hace 4 meses descubrí que la vida que creía conocer era en realidad una historia contada sin mí. Todo empezó un martes ordinario, de esos que no avisan. Héctor había salido temprano, dijo que tenía una cita médica de rutina, se puso su camisa azul, la que yo le planché la noche anterior, y salió sin desayunar. Eso ya era raro. Héctor nunca salía sin desayunar. Fui a recoger el cojín que había caído del sillón donde él siempre se sienta, y ahí estaba. Un papelito doblado en 4, pequeño, del tipo que se arranca de una libreta de notas. Lo recogí pensando que era una lista del supermercado. Héctor a veces anotaba cosas que necesitaba y las dejaba por toda la casa. Pero no era una lista, era una dirección, una sucursal bancaria en una zona de la ciudad a la que yo nunca iba. Y debajo de la dirección, un nombre, Carmen Ituarte. Lo leí 2 veces, 3 veces. El nombre no me decía nada, pero algo en mi estómago se movió, algo viejo, algo que había aprendido a ignorar durante décadas, volvió a despertarse. Guardé el papel en el bolsillo de mi delantal, y no dije nada. Llevaba 38 años casada con Héctor. Nos conocimos cuando yo tenía 24 y él 27. Era guapo, seguro, trabajador. Mi madre dijo que era un buen partido. Mi abuela dijo que tenía cara de hombre serio. Yo creí que eso era suficiente. Y durante muchos años lo fue. Tuvimos 2 hijos, Marcos el mayor y Daniela, que vive lejos desde hace 10 años. Criamos a los 2 en esa misma casa, la misma casa donde yo todavía vivo, donde Héctor todavía duerme en el cuarto de al lado y yo escucho su respiración por las noches, y a veces me pregunto, ¿cuándo fue que nos volvimos 2 extraños bajo el mismo techo? Héctor se jubiló hace 3 años. Pensé que eso nos acercaría, que tendríamos tiempo, que podríamos viajar, hablar, recuperar algo de lo que el trabajo y los hijos se habían llevado. En cambio, lo que pasó fue lo contrario. Héctor se volvió invisible dentro de la casa. Estaba, pero no estaba. Miraba televisión, salía a caminar, recibía llamadas en voz baja en el patio. Cuando yo entraba, cortaba la llamada. Yo lo atribuía a la jubilación. A que los hombres de su generación no saben qué hacer cuando dejan de trabajar. A que necesitaba tiempo. Le di tiempo. Le di 3 años. Pero el papelito con el nombre de Carmen Ituarte me decía que quizás no era solo eso. Marcos y Valeria vinieron a cenar ese viernes, como casi todos los viernes. Valeria es la esposa de mi hijo mayor. Llevan 7 años casados. No tengo nada concreto que reprocharle, nada que pueda decirse en voz alta sin sonar mezquina. Pero hay cosas que no se dicen y aún así se sienten. La forma en que reorganizó mi cocina la primera vez que vino a casa y dijo, así queda más práctico, sin preguntarme. La forma en que habla de sus planes con Marcos, como si yo no estuviera en la misma habitación. La forma en que, cuando yo doy una opinión, ella sonríe. Esa sonrisa, la de quien escucha a una niña decir algo inocente. Esa noche, mientras yo servía la sopa, Valeria le dijo a Héctor que su madre había encontrado, por fin, el apartamento que buscaba. En una zona buena, dijo, con vista, a un precio increíble, dado el mercado. Héctor asintió. Apenas levantó los ojos del plato. ¡Qué bueno!, dijo. Nada más. Yo los miré a los 2, primero a él, luego a ella, y algo encajó, pero todavía no sabía qué. Esa noche no dormí. Al día siguiente, mientras Héctor dormía la siesta, entré al cuarto con el pretexto de buscar una manta. No busqué ninguna manta. Abrí el cajón de su mesita de noche. Hay cosas que uno sabe que no debe hacer, pero también hay cosas que uno sabe que tiene que hacer, aunque duelan. Encontré su cartera, facturas de farmacia, su documento de identidad, una foto vieja de los niños. Nada extraño, pero en el fondo del cajón, debajo de un libro que no había abierto en meses, había un sobre, sin nombre, sin remitente, cerrado. Lo tomé, lo puse bajo mi delantal, salí del cuarto. Fui al baño, cerré la puerta con llave y lo abrí. Adentro había 3 hojas, estados de cuenta de un banco. Una cuenta que no era la cuenta conjunta que Héctor y yo teníamos desde hacía 20 años. Era otra, a nombre solo de él. Los movimientos cubrían los últimos 8 meses, transferencias regulares, el mismo monto, cada 15 días, siempre a la misma cuenta destino. No había nombre en los estados de cuenta, solo un número. Pero yo ya tenía un nombre, Carmen Ituarte. Esa semana no le dije nada a Héctor. Aprendí a mirarle la cara de otra manera, a escuchar sus silencios, a notar las pequeñas cosas que antes dejaba pasar. El miércoles recibió una llamada y salió al patio.
y se habló durante 11 minutos. Yo conté. El jueves llegó a casa con una bolsa de una panadería que no era la de siempre. La dejó sobre la mesa sin explicación. Cuando le pregunté de dónde era, dijo, de por ahí. El viernes, Valeria llamó antes de la cena. Héctor atendió, habló con voz baja y cuando colgó, dijo que Valeria avisaba que llegarían un poco tarde. Pero lo que me llamó la atención no fue eso. Fue que antes de que yo pudiera decir algo, Héctor ya había dicho, todo está bien con lo del apartamento. ¿Qué apartamento? Yo no había preguntado nada. Él se dio cuenta de su error. Me miró un segundo. Luego se dio vuelta y fue a la cocina. Eso fue lo que me confirmó que había algo más. Guardé los estados de cuenta en una bolsa de tela que tengo al fondo de mi armario, detrás de las cobijas de invierno. El lugar más invisible de la casa. El lugar de las cosas que nadie busca. Tenía una amiga de la infancia, Lucinda, que había trabajado durante años en una institución financiera. Ya estaba retirada, pero seguía teniendo contactos. La llamé un lunes por la mañana, cuando Héctor fue a su caminata. Lucy, le dije, necesito un favor, y necesito que no le digas a nadie. Hubo una pausa. Rosario, me dijo, ¿estás bien? Todavía no lo sé. Le expliqué lo que tenía, el nombre, los estados de cuenta, el número de cuenta destino. Le pregunté si podía averiguar a quién pertenecía esa cuenta receptora. No es tan fácil, me dijo. Eso tiene restricciones. Lo sé, pero tú conoces gente. Otra pausa, más larga esta vez. Dame unos días, dijo finalmente. Colgué, me senté en la silla de la cocina. Afuera los pájaros cantaban como si nada. El sol entraba por la ventana como siempre. La casa olía al café que yo había preparado. Todo igual, todo completamente diferente. Lucinda me llamó el jueves. Rosario, dijo, y su voz tenía un tono que yo conocía bien. El tono de quien trae malas noticias y no sabe cómo empezar. ¿Puedes hablar? Sí, dije. Héctor está afuera. La cuenta a la que se hacen las transferencias, dijo, está registrada a nombre de una señora, de mediana edad, con dirección en la zona que me mencionaste. El corazón se me detuvo un segundo. ¿El nombre? Carmen Ituarte, dijo Lucinda. Pero Rosario, hay algo más. Y ahí fue cuando el piso se movió bajo mis pies. Carmen Ituarte, dijo Lucinda despacio, es la madre de Valeria. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. No dije nada, no podía. Rosario, ¿sigues ahí? Sí, dije. Sí, sigo aquí. Colgué. Me quedé sentada. No lloré, no grité, no hice nada. Solo miré la mesa de mi cocina, la misma mesa donde habíamos comido durante 30 años, donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades y el regreso de Daniela cuando vino a visitarme el año pasado, y pensé, cuántas conversaciones se tuvieron en esta mesa que yo nunca escuché, cuántas cosas se decidieron sin mí, cuánto tiempo llevaba siendo la última en saber lo que ocurría en mi propia casa. Eso fue lo que más dolió, no la traición en sí, sino el silencio con el que todos la habían protegido. Esa noche no pude dormir, me quedé mirando el techo, escuchando la respiración de Héctor en el cuarto de al lado. Esa respiración tranquila, pareja, de quien duerme sin culpa. Pensé en Valeria, en su sonrisa, en cómo reorganizó mi cocina. Pensé en Marcos, mi hijo mayor. El niño que yo crié. ¿Sabía? Pensé en los 7 años de cenas de los viernes, las navidades, los cumpleaños, Valeria pasando la sal, Héctor contando algún chiste viejo, Marcos mirando el teléfono, y yo sirviendo, siempre yo sirviendo. ¿Cuánto tiempo llevaba esta historia sin mí? Me levanté a las 3 de la mañana. Fui a la cocina, me preparé una taza de manzanilla y me senté en la oscuridad. El papelito con el nombre de Carmen Ituarte todavía estaba en el cajón donde lo había guardado. Lo saqué, lo puse sobre la mesa, lo miré como si pudiera contarme más de lo que ya sabía. No me contó nada nuevo, pero yo ya había empezado a hacer las preguntas correctas. ¿Por qué Héctor le enviaba dinero a la madre de su nuera? ¿Lo sabía Marcos? ¿Y el apartamento del que habló Valeria esa noche en la cena? ¿El apartamento a un precio increíble? A Héctor había dicho, todo está bien con lo del apartamento, sin que nadie le preguntara. Empecé a unir los puntos en la oscuridad de mi cocina, y el dibujo que apareció era feo. Al día siguiente actué con normalidad. Preparé el desayuno, puse la mesa, serví el café. Cuando Héctor bajó, le sonreí. Le pregunté si había dormido bien. Bien, dijo. ¿Y tú? Bien, mentí. Me senté frente a él y lo estudié mientras comía. 38 años mirando esa cara. Conocía cada arruga, cada gesto, cada forma que tenía de evitar los ojos cuando algo lo incomodaba. Esa mañana evitó mis ojos 3 veces. Cuando terminó el desayuno, dijo que saldría a hacer unas diligencias. No dijo cuáles. Yo no pregunté. En cuanto cerró la puerta, tomé mi teléfono y llamé a Daniela. Mi hija menor vive lejos.
Nos hablamos cada semana, pero de cosas superficiales. ¿Cómo estás? ¿Qué comiste? ¿Cómo está el clima? Nunca hablamos de cosas que importan. Eso también era algo que yo había permitido sin darme cuenta. El teléfono timbró 4 veces, 5, 6. No contestó. Le escribí un mensaje. Necesito hablar contigo. No es urgente, pero es importante. Llámame cuando puedas. Guardé el teléfono y fui al armario. Saqué la bolsa de tela, los estados de cuenta. Los extendí sobre la cama y los miré con más calma que la primera vez. 8 meses de transferencias, el mismo monto cada 15 días. Un número redondo, no pequeño. No era el tipo de dinero que uno manda por compromiso o por generosidad ocasional. Era un pago. Eso fue lo que entendí esa mañana, con los papeles sobre la cama y el sol entrando por la ventana. Alguien estaba recibiendo un pago, y ese alguien era la madre de Valeria. La pregunta era, ¿pago por qué? Lucinda me llamó esa tarde. Rosario, encontré algo más. Me senté. El apartamento que mencionaste, el que compró la señora Ituarte. ¿Sí? Busqué en el registro público. Está a nombre de ella, sí. Pero la operación de compra fue hace 5 meses, y el vendedor inicial era una empresa. ¿Qué empresa? Hubo una pausa breve. Una empresa con un solo socio registrado, dijo Lucinda. Constituida hace 2 años. El socio es Héctor. Cerré los ojos. Héctor tenía una empresa que yo no conocía, con la que había vendido un apartamento a la madre de su nuera, o regalado, porque el precio de la transacción, según Lucinda, era muy por debajo del valor de mercado. ¿Cuánto por debajo? Pregunté. Me dijo el número, casi a la mitad. Colgué. Me quedé inmóvil un momento. Luego fui al baño y abrí el grifo del agua fría. Me mojé la cara. Me miré en el espejo. 63 años. Pelo gris que yo misma me teñía cada 6 semanas para no parecer vieja. Arrugas que ya no podía disimular. Manos que habían cocinado, lavado, planchado, sembrado plantas en el patio, cargado bolsas del mercado, sostenido a 2 hijos recién nacidos. Estas manos habían construido una vida. ¿Para quién? Si estás escuchando esta historia y sientes que algo de esto te suena conocido, no estás sola. Suscríbete y déjame en los comentarios desde dónde me escuchas. Quiero saber cuántas somos. Esa noche, cuando Héctor llegó a casa, yo ya había guardado todo. Los papeles, los estados de cuenta, las notas que había tomado en un cuaderno pequeño. Todo en la bolsa de tela, al fondo del armario. Cenamos en silencio. No el silencio incómodo de las peleas, el silencio de siempre, el que yo había confundido durante años con paz. Después de cenar, Héctor se sentó frente al televisor. Yo lavé los platos. Lo observé de reojo. Él no me miraba. «Héctor», dije de repente. Levantó los ojos. «¿Conoces a alguien que se llame Carmen Ituarte?» Un segundo, solo un segundo, pero lo vi. El parpadeo, la mandíbula que se tensó levemente, los dedos que apretaron el control remoto. «No», dijo. «¿Por qué?» «Nada», dije. Alguien mencionó ese nombre y no supe de quién era. Volvió los ojos a la pantalla. «No sé quién es», dijo. Mentía, y yo lo sabía, y él sabía que yo lo sabía, pero ninguno de los dos lo dijo. Eso fue lo que cambió esa noche, no las palabras, el silencio entre las palabras, porque hasta ese momento yo no sabía si él sabía que yo sabía. Ahora sí. Daniela me llamó al día siguiente, temprano. «Mamá, ¿qué pasó? Me asustaste con el mensaje». «No te asusté, te avisé». «¿Estás enferma?» «No». «¿Es papá?» Dudé un segundo. «Necesito que vengas», dije. «No ahora, no esta semana, pero pronto. Necesito verte en persona». Hubo silencio del otro lado. «Mamá, me estás preocupando». «Bien, eso significa que me vas a hacer caso». Daniela se rió, aunque era una risa nerviosa. «Voy a ver los vuelos», dijo. «Bien, y Daniela, por favor, no le digas nada a Marcos». Otra pausa. Esta más larga. «¿Por qué?» «Porque todavía no sé qué parte tiene él en todo esto». Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Pasaron 10 días. 10 días en que yo seguí cocinando, limpiando, sonriendo, siguiendo la rutina de siempre. Héctor no notó ningún cambio, o si lo notó, no dijo nada. Los viernes siguieron siendo los viernes. Marcos y Valeria vinieron a cenar. Valeria trajo un postre. Se sentó en la cabecera de la mesa, como siempre, aunque esa silla técnicamente era mía. Y yo, como siempre, me senté en el lado. Esa noche la miré diferente. Valeria tiene 39 años. Es delgada, elegante, habla con seguridad. Trabaja en algo relacionado con comunicaciones. Siempre tiene una opinión sobre todo. Sobre cómo debería estar decorada la sala. Sobre dónde deberían ir Marcos y ella de vacaciones. Sobre qué debería hacer Héctor con su tiempo libre. Esa noche habló sobre un proyecto nuevo en su trabajo. Grande, dijo. Importante.
Héctor la escuchó con una atención que rara vez me daba a mí. Marcos comía mirando el plato. Yo serví la segunda vuelta de arroz y observé. Había algo entre Valeria y Héctor. No era algo romántico, no. Era otra cosa. Era la complicidad de dos personas que comparten un secreto y han aprendido a actuar con naturalidad delante de los demás. Y Marcos, mi hijo, ¿qué era en esa dinámica? ¿El aliado? ¿El ignorante? ¿El instrumento? Esa pregunta me quitó el apetito. Fue Lucinda quien me dio la siguiente pieza. Me llamó un martes por la tarde, mientras yo regaba las plantas del patio. «Rosario», dijo, «¿recuerdas que te dije que la empresa de Héctor fue constituida hace 2 años?» «Sí». «Encontré cuándo fue constituida exactamente». «¿Cuándo?» 3 semanas después del matrimonio de Marcos y Valeria. El agua de la manguera siguió corriendo. Yo no me moví. 3 semanas después de la boda. Eso no era coincidencia. «Lucinda», dije despacio, «¿hay forma de saber si hubo algún acuerdo, algún documento, ni algo firmado entre Héctor y la familia de Valeria antes o durante la boda?» «Eso es mucho más difícil de rastrear», dijo. «Ese tipo de acuerdos, si existen, no siempre quedan registrados en ningún lado. Pero a veces sí, admitió. «Entonces busca». Cerré la manguera. Me senté en el banco del patio, el mismo banco donde Héctor y yo habíamos tomado café cientos de veces, donde habíamos visto crecer a los niños, donde él me había dicho, hace muchos años, que me quería. Pensé, ¿cuánto vale ese recuerdo ahora? Y luego pensé en algo peor. Si Héctor había hecho un acuerdo con la familia de Valeria para asegurar ese matrimonio, ¿qué había dado a cambio? ¿Dinero? Ya lo sabía. ¿Un apartamento? También. ¿Algo más? Eso era lo que todavía no sabía. Eso era lo que me faltaba encontrar. Pero el asunto no era solo dinero. Comprendí esa tarde. Era que alguien había decidido que el matrimonio de mi hijo necesitaba ser comprado. Y nadie me lo había preguntado a mí. Daniela llegó un sábado por la mañana. Héctor fue a recibirla al aeropuerto. Yo me quedé en casa preparando el almuerzo. Necesitaba ese tiempo sola para ordenar lo que iba a decirle. Cuando entraron por la puerta, Daniela me abrazó fuerte. Ella siempre abraza fuerte, desde niña. Es de esas personas que abrazan con todo el cuerpo. Me aparté un poco y la miré. Estaba bien, tenía buen color. Los ojos de su padre y la boca de mi madre. «Mamá», me dijo en voz baja mientras Héctor iba a dejar las maletas. «¿Qué está pasando?» Después le dije, «Cuando estemos solas». Comimos los 3. Héctor estuvo más animado que de costumbre, contó cosas, hizo preguntas sobre la vida de Daniela, se rió de sus propios chistes. Yo lo miré comer y pensé, este hombre no sabe lo que se viene. Esa tarde, mientras Héctor dormía la siesta, Daniela y yo salimos a caminar. Le conté todo, el papelito, el nombre, los estados de cuenta, la empresa, el apartamento, la llamada de Lucinda, el parpadeo de Héctor cuando le mencioné el nombre de Carmen Ituarte. Daniela caminó en silencio durante un buen rato. «¿Marcos sabe?», fue lo primero que preguntó. «No lo sé, eso es lo que más me preocupa». «¿Y qué vas a hacer?». La miré. «Todavía no sé el tamaño de todo esto», dije. «Necesito saber más antes de moverme, porque si me muevo antes de tiempo, pierdo la única ventaja que tengo». «¿Cuál ventaja?». «Que ellos todavía creen que yo no sé nada». Daniela se quedó callada. «Mamá», dijo después de un momento, «¿tienes miedo?». Pensé en la pregunta. «No», dije, y eso es lo que más me sorprende. Caminamos de regreso a casa. El sol estaba bajando. Las sombras eran largas sobre la calle. Cuando llegamos a la puerta, Daniela me tomó del brazo. «No estás sola», dijo. «Lo sé», dije. Abrí la puerta, y adentro, sentado en la sala con su teléfono en la mano y una expresión que yo no le había visto antes, estaba Marcos. No era día de visita. Marcos nunca venía sin avisar. Me miró. Luego miró a Daniela. Luego volvió a mirarme a mí. «Mamá», dijo con una voz que me heló por dentro, «necesito hablar contigo». Me quedé en el umbral de la puerta. Daniela estaba a mi lado. Sentí su brazo rozar el mío. Pequeño gesto, pero lo necesitaba. Marcos estaba sentado en el borde del sillón. No en el centro como siempre, en el borde, como alguien que no sabe si quedarse o irse. Tenía el teléfono en la mano. Lo apretaba. «¿Cómo entraste?», le pregunté. «Tengo llave, mamá». Tenía razón. Le habíamos dado una copia años atrás para emergencias. Nunca la había usado sin avisar. «¿Dónde está papá?», preguntó. «Durmiendo», dije. «¿Qué pasó?». Se levantó. Caminó hacia la ventana. Le vi la nuca, el cuello tenso, los hombros cargados. Reconocí esa postura. Era la misma que tenía de niño cuando había hecho algo malo y no sabía cómo decirlo. «Marcos», dije, «mírame». Se dio vuelta. Tenía los ojos rojos. No lloraba,
pero había llorado. Eso era evidente. Valeria me dejó, dijo. El silencio que siguió fue extraño. No porque la noticia no fuera grave, sino porque mi primera reacción no fue negar el dolor que una madre debería sentir. Mi primera reacción fue, entonces algo se rompió, y esa ruptura va a sacar todo a la luz. Coy, siéntate, le dije. Nos sentamos los tres en la sala. Daniela se acomodó en el sillón pequeño, yo en la silla de siempre. Marcos frente a nosotras en el sofá, con las manos entre las rodillas. ¿Cuándo?, pregunté. Esta mañana. Se fue con sus cosas, dijo que ya no funcionaba. ¿Hubo una pelea?, dudó. Hubo varias, últimamente todo era pelea, pero esta mañana fue diferente. Dijo que ya había tomado la decisión, que no era negociable. Daniela lo miraba con una expresión que yo no podía descifrar del todo. ¿Sabes por qué?, pregunté. Marcos levantó los ojos. Dice que yo nunca la puse primero, que siempre antepuse a la familia, a ustedes. Hubo algo en su voz al decir a ustedes que me dolió, no por lo que significaba en ese momento, sino por todo lo que no decía. ¿Y tú qué crees?, le pregunté. Se encogió de hombros. Gesto cansado. Viejo. Creo que llevábamos tiempo mal. Creo que los dos lo sabíamos y ninguno quería decirlo. Asintió. Se frotó la cara con las manos. Pero también hay algo más, dijo. Esperé. Esta mañana, antes de irse, Valeria dijo algo raro. Dijo que le avisara a papá que el acuerdo había terminado. El cuarto se quedó quieto. ¿Qué acuerdo?, preguntó Daniela, con una voz perfectamente controlada. Marcos la miró. Luego me miró a mí. No sé, dijo. No sé de qué acuerdo habla. Le pregunté y no me respondió. Se fue y cerró la puerta. Lo observé durante un momento largo. Sus ojos no mentían. Marcos no sabía. Mi hijo no sabía nada. Eso era lo más cruel de todo. Entendí en ese momento. Héctor había hecho un trato con la familia de Valeria. Un trato para asegurar el matrimonio de su hijo. Había pagado. Había cedido propiedades. Y había firmado acuerdos que yo nunca vi. Y Marcos, el hombre por quien supuestamente se hizo todo aquello, no había sabido nada. Lo habían usado. A mi hijo lo habían usado como moneda. Sentí una rabia que no había sentido en semanas. No contra Valeria, no contra la señora Ituarte, contra Héctor. Pero la guardé. Todavía no era el momento. Marcos, dije, necesito que esta noche te quedes a cenar. Me miró sorprendido. ¿Y papá? Papá también va a estar. Vamos a cenar los 4 juntos. Mamá, no tengo ganas de... Sé que no tienes ganas, lo interrumpí, pero necesito que estés. ¿Puedes hacer eso por mí? Asintió despacio. Bien, me levanté, fui a la cocina y empecé a preparar la cena. Daniela me siguió. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó en voz baja. Todavía no sé exactamente, dije. Pero esta noche necesito ver la cara de Héctor cuando Marcos le repita lo que dijo Valeria. Daniela asintió. ¿Quieres que yo esté? Sí, dije, quiero que estés. Antes de continuar, si esta historia te está llegando al corazón, dale like y suscríbete. Lo que viene esta noche en esa mesa lo cambia todo. Héctor bajó a las 7. Se detuvo en el umbral de la sala cuando vio a Marcos. Una fracción de segundo. Solo eso. Pero yo lo vi. Hijo, dijo, y su voz sonó normal. No sabía que venías. Vine a ver a mamá, dijo Marcos. Se abrazaron. Ese abrazo de hombres, breve, con palmadas en la espalda. Luego Héctor saludó a Daniela con más calidez. Con ella siempre fue más afectuoso. Nos sentamos a la mesa. Yo serví. La misma mesa de siempre. Los mismos platos. Durante los primeros minutos hablaron de cosas sin importancia. El partido de fútbol de la semana. Unos vecinos que habían pintado la fachada de su casa de un color horrible. Entonces Marcos dejó el tenedor sobre el plato. Valeria se fue esta mañana, dijo. Héctor levantó los ojos. ¿Cómo?, dijo. Se fue. Dijo que había tomado una decisión. Héctor dejó también el tenedor. Con más cuidado. Con demasiado cuidado. ¿Qué pasó?, preguntó. No lo sé bien. Dijo varias cosas. Marcos hizo una pausa. Pero lo último que dijo antes de irse fue raro. Dijo que te avisara que el acuerdo había terminado. El silencio fue total. Yo no aparté los ojos de Héctor. Vi cómo algo cruzó por su cara. Algo que intentó controlar y no pudo del todo. Un destello. Rápido. Pero estaba ahí. No sé de qué habla, dijo Héctor. Su voz sonó casi natural. Casi. Yo tampoco, dijo Marcos. ¿Tú sabes, papá? No, dijo Héctor. Debe haber dicho algo sin sentido. Ya sabes cómo es Valeria cuando está enojada. Marcos asintió lentamente. No parecía convencido, pero tampoco tenía fuerzas para insistir. Yo seguí comiendo. No dije nada. Pero algo había cambiado en esa mesa.
Héctor lo sabía, y yo sabía que él lo sabía. Esa noche, después de que Marcos y Daniela se fueron, Héctor y yo nos quedamos solos. Él lavó los vasos, yo guardé los platos sobrantes. Esa danza doméstica de siempre. ¿Qué noche?, dijo él sin mirarme. Sí, dije. El pobre Marcos. Sí. Héctor cerró la llave del agua. Se secó las manos con el repasador. Estas cosas pasan, dijo. Los matrimonios a veces no funcionan. Lo miré. ¿Tú crees?, dije. Claro, se encogió de hombros. No siempre se puede saber desde afuera lo que pasa dentro de una pareja. No, dije. No siempre se puede saber. Hubo un silencio. Voy a acostarme, dijo. Estoy cansado. Buenas noches, dije. Se fue al cuarto. Yo me quedé en la cocina. Saqué el cuaderno donde había anotado todo. Lo abrí en la última página escrita. Agregué 3 líneas. Valeria se fue. Dijo que el acuerdo terminó. Héctor mintió delante de Marcos sin parpadear. Guardé el cuaderno. Me quedé en la cocina un buen rato más. Afuera llovía. Una lluvia suave, de esas que empiezan sin que uno se dé cuenta. Al día siguiente llamé a Lucinda. ¿Encontraste algo sobre un acuerdo? ¿Algún documento? Rosario, dijo. Encontré algo, pero no es un documento formal. Es mejor que lo veas en persona. Quedamos en vernos al día siguiente en un café cerca de su casa. Esa tarde Daniela y yo caminamos hasta la plaza del barrio. Necesitaba aire, necesitaba pensar. «Neo, ¿qué harás cuando tengas todo?», me preguntó Daniela. «No lo sé todavía. ¿Lo vas a dejar?». Me senté en un banco. Daniela se sentó a mi lado. 38 años, dije. No es una decisión que se toma en una semana. Mamá, ese hombre... Lo sé, la interrumpí. Lo sé todo lo que vas a decirme, y tienes razón, pero necesito hacer esto a mi manera, a mi ritmo. Daniela me miró. ¿Y cuál es tu manera?, pensé en la pregunta. Primero saber todo, absolutamente todo, sin dejar ningún hueco. ¿Y después? Después tomar una decisión desde la fuerza, no desde el dolor. Daniela no dijo nada. Me tomó la mano. Nos quedamos sentadas un rato, mirando a los niños jugar en la plaza, el mismo parque donde yo había traído a Marcos y a Daniela cuando eran pequeños, donde Héctor los había empujado en los columpios un domingo que yo todavía recordaba. Los recuerdos buenos no desaparecen cuando descubres la verdad. Eso es lo más complicado de todo. Esa noche no pude dormir otra vez. Me levanté a las 2 de la mañana. Fui al armario. Saqué la bolsa de tela con los documentos. Los extendí sobre la cama en el cuarto de Daniela, que dormía en el sofá de la sala. Los miré todos juntos por primera vez. El papelito original con el nombre de Carmen Ituarte, los estados de cuenta, las notas de Lucinda, las páginas que yo había escrito en el cuaderno, y algo que todavía no encajaba del todo. Si Héctor había hecho ese acuerdo con la familia de Valeria hace 7 años, al momento del matrimonio, ¿qué había recibido a cambio? No era solo asegurarse de que Marcos se casara bien. Eso no tenía sentido por sí solo. ¿Qué había en Valeria, o en su familia, que Héctor había considerado valioso? Pensé en Valeria, en su trabajo, en sus contactos, y entonces recordé algo que Marcos había dicho hace años, al comienzo del matrimonio casi de pasada. Había dicho que el padre de Valeria, antes de morir, había tenido negocios, terrenos, propiedades en zonas que después se revalorizaron mucho. Yo no le había prestado atención en ese momento. Ahora sí. Me levanté, fui a la cocina, tomé mi teléfono y le escribí a Lucinda. Necesito que mañana también busques el nombre del padre de Valeria y cualquier propiedad o negocio que haya tenido. Envié el mensaje. Eran las 2:15 de la mañana. Volví a la cama, cerré los ojos, y justo cuando empezaba a quedarme dormida, escuché algo. Un sonido en el pasillo. Pasos. Me quedé inmóvil. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de mi cuarto. Hubo una pausa larga, demasiado larga, y luego el picaporte se movió despacio. La puerta se abrió despacio. Me quedé quieta. No me moví. Respiré con cuidado, despacio, como quien duerme. Por el rabillo del ojo vi la silueta. Era Héctor. Estaba en el umbral, en ropa de dormir, mirando hacia adentro. No dijo nada. Solo miró, como si quisiera verificar algo sin despertarme. Yo mantuve los ojos casi cerrados. El corazón me golpeaba fuerte, pero no lo dejé salir. Héctor se quedó en la puerta unos segundos más. Luego retrocedió. La puerta volvió a cerrarse con el mismo cuidado con que se había abierto. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo. La puerta de su cuarto, el crujido del colchón y el silencio. Me quedé inmóvil durante varios minutos. Luego me senté en la cama y miré hacia la penumbra del cuarto. Los documentos seguían sobre la cama, a mi lado. Los recogí todos. Los doblé con cuidado. Los metí dentro del cuaderno y el cuaderno dentro de la bolsa de tela. Fui al armario, pero esta vez no los guardé detrás de las cobijas. Los saqué de la casa,
Fui silenciosamente a la sala. Daniela dormía en el sofá. La desperté con suavidad, poniendo mi mano sobre su hombro. Abrió los ojos. «Mamá, ¿qué?» En voz baja, susurré. «Toma esto. Guárdalo en tu maleta. No lo saques hasta que yo te diga». Le di la bolsa. Daniela la tomó sin hacer preguntas. Me miró un segundo, asintió y la metió debajo de su almohada. Volví a mi cuarto. No dormí más esa noche. A la mañana siguiente Héctor bajó a desayunar como siempre. Camisa limpia, bien peinado, cara de hombre que ha dormido tranquilo. Yo tenía el café listo. Los panes en la mesa, la mantequilla al lado. «¿Dormiste bien?», me preguntó. «Sí», mentí por segunda vez en mi vida, con una facilidad que me sorprendió. «Yo también», dijo. Mentiroso, pensé. Mentiroso que se levanta de noche a verificar que su mujer sigue siendo ignorante. Pero no dije nada. Daniela bajó 20 minutos después. Saludó a su padre con un beso en la mejilla. Se sentó. Tomó su café. Los tres desayunamos en una normalidad perfectamente fabricada. Cuando Héctor salió, Daniela me miró. «¿Qué pasó anoche?», le conté. Su cara se endureció. «Vino a ver si tenías los papeles». «Eso creo. Entonces sabe que sospechas. Sabe que algo cambió. No sabe cuánto sé todavía». Daniela dejó la taza sobre la mesa. «Mamá, esto ya no es solo un asunto de dinero». «Lo sé». «¿Tienes miedo?», la misma pregunta que me había hecho 2 días antes. «No», dije. Pero sí tengo prisa. Esa mañana me encontré con Lucinda en el café. Era un lugar pequeño, tranquilo, a pocas cuadras de su casa. Pedimos 2 cafés y ella sacó una carpeta delgada de su bolso. «Rosario», dijo, «lo que encontré sobre el padre de Valeria es interesante. Pero hay algo más que encontré primero y que creo que necesitas ver antes». Abrió la carpeta. Adentro había una fotocopia, un documento con membrete de una notaría. «Esto es un convenio privado», dijo Lucinda. «No está en el registro público, pero una persona que conoce la notaría me lo pasó de manera extraoficial. No podría usarse legalmente como prueba directa, pero te dice lo que necesitas saber». Lo tomé. Lo leí. Era un acuerdo entre 2 partes. La primera parte, Héctor. La segunda parte, Carmen Ituarte, en representación de su hija Valeria. El acuerdo establecía que Héctor se comprometía a ciertos pagos y transferencias de bienes a cambio de que la familia Ituarte facilitara y sostuviera el vínculo matrimonial entre Valeria y Marcos. El documento usaba palabras vagas, legales, cuidadosas. Pero el significado era claro. Héctor había comprado a la nuera para su hijo, y el acuerdo tenía una cláusula final. En caso de disolución del matrimonio, todas las transferencias realizadas se considerarían pagos definitivos e irrecuperables, sin devolución posible. Lo leí 2 veces. Levanté los ojos hacia Lucinda. «¿Marcos aparece en algún lugar de este documento?» «No», dijo. «En ningún lugar». Cerré los ojos un segundo. Mi hijo había sido el objeto del acuerdo, no uno de los firmantes. Nadie le había preguntado nada. Nadie le había dicho nada. 39 años tenía Marcos ahora. Había pasado 7 años en un matrimonio que su propio padre había construido sobre un contrato que él desconocía. «¿Puedo quedarme con esto?», pregunté. Lucinda dudó. «Es una copia no oficial». «Lo sé. ¿Puedo quedarme con ella?», asintió. La doblé y la guardé en mi bolso. «Si el nombre de tu país tiene una E, suscríbete y cuéntame desde dónde me acompañas. A nuestra edad, una comunidad también es una forma de fuerza». De regreso a casa caminé despacio. Hacía un día claro. Las calles estaban llenas de gente normal haciendo cosas normales, comprando pan, llevando niños al colegio, hablando por teléfono. Yo caminaba entre ellos con un documento doblado en mi bolso que podía cambiar todo lo que quedaba de mi vida. Pensé en Héctor, no con rabia, con algo más frío que la rabia. Pensé en el hombre que había conocido a los 24 años. En el hombre que me había dado 2 hijos y una casa y 38 años de vida. Y en el hombre que había decidido, en algún momento que yo no había visto, que tenía el derecho de manejar las vidas de todos a su alrededor sin consultar a nadie, ni a su esposa, ni a su hijo. Ese hombre creía que el dinero y el silencio eran suficientes para sostener un mundo. Estaba a punto de descubrir que no. Cuando llegué a casa, Daniela estaba sentada en la sala con su teléfono. Levantó los ojos, leyó mi cara. «¿Lo encontraste?». «Sí». Le mostré el documento. Lo leyó en silencio. Vi cómo su mandíbula se tensaba a medida que avanzaba por las líneas. Cuando terminó, lo dejó sobre la mesa con un movimiento controlado. «Voy a llamar a Marcos», dijo. «Todavía no». Me miró. «Mamá». «Todavía no, Daniela. Necesito hacer una cosa primero». «¿Qué cosa?». Me senté frente a ella. «Necesito hablar con un abogado». Tenía el nombre de una abogada.
alguien que me había recomendado una vecina hace años, en otro contexto, y cuyo nombre yo había guardado sin saber por qué. A veces uno guarda cosas que todavía no necesita. La llamé esa misma tarde. Su nombre era Patricia. Hablé con ella 20 minutos por teléfono. Le expliqué lo esencial sin dar todos los detalles. Ella escuchó sin interrumpir. Al final dijo: ¿Tiene documentos? Sí. ¿Están en su poder? Sí. ¿Su esposo sabe que los tiene? Sospecha, pero no sabe cuánto. Hubo una pausa breve. Señora Rosario, dijo Patricia, lo primero que necesito que haga es verificar que todos sus documentos personales estén en orden. Acta de matrimonio, documentos de propiedad conjunta, registros de cuentas, todo lo que esté a nombre de los dos. ¿Por qué? Porque si su esposo sospecha que usted sabe algo, es posible que intente mover bienes antes de que usted pueda actuar. Me quedé quieta. No había pensado en eso. ¿Puede venir a verme mañana?, preguntó Patricia. Sí, dije. Mañana. Colgué. Fui al cuarto. Abrí el cajón donde yo guardaba los documentos importantes de la casa. Actas, escrituras, papeles del seguro médico. Revisé todo. Escritura de la casa, a nombre de los dos. Bien. Cuenta conjunta, activa. Bien. Seguro de vida. Beneficiaria, yo. Bien. Pero entonces encontré algo. Una carpeta delgada que no recordaba haber visto antes. Adentro, 2 hojas. Un formulario bancario con la firma de Héctor. Era una solicitud de modificación de titularidad de la cuenta conjunta, fechada hacía 3 semanas. No había sido procesada todavía, pero estaba firmada. Héctor había intentado quitarme de la cuenta. Bajé las escaleras con las hojas en la mano. Daniela estaba en la cocina. Le mostré el formulario. Lo leyó. Levantó los ojos hacia mí. ¿Cuándo llega papá? Miré el reloj. Eran las 5 de la tarde. Héctor solía llegar entre las 6 y las 6:30. 1 hora, dije. ¿Qué vas a hacer? Pensé. Voy a ir al banco ahora. ¿Ahora? Ahora. Antes de que cierre. Necesito hablar con el gerente y verificar el estado de esa cuenta. Si el formulario no ha sido procesado, todavía estoy a tiempo. Daniela tomó su bolso. Voy contigo. Llegamos al banco con 40 minutos antes del cierre. Pedí hablar con el gerente. Nos hicieron esperar 10 minutos. Luego nos pasaron a una oficina pequeña, con una mujer de mediana edad que tenía cara de haber visto muchas historias parecidas a la mía. Le expliqué la situación con calma. Le mostré mi documento de identidad, el acta de matrimonio que había llevado, y le pregunté el estado de la cuenta conjunta. Revisó en el sistema. Hay una solicitud de modificación pendiente, dijo. ¿Ha sido procesada? No, está en revisión. ¿Puedo detenerla? Me miró. Usted es cotitular de la cuenta, dijo. Tiene todo el derecho de oponerse a cualquier modificación unilateral. Entonces me opongo. Firmé los papeles que me presentó. La solicitud de Héctor quedó bloqueada. Cuando salimos del banco, el sol estaba bajando. Daniela me tomó del brazo. Lo logré, dije casi para mí misma. Lo lograste, repitió ella. Caminamos de regreso a casa, y yo sentí algo que no había sentido en semanas. No alegría, no alivio exactamente, algo más parecido a la solidez. A tener tierra firme bajo los pies después de mucho tiempo caminando sobre agua. Héctor llegó a las 6:15. Nos encontró a Daniela y a mí en la sala, tomando té. Nos saludó. Preguntó cómo habíamos pasado el día. Bien, dije. Salimos a hacer unas diligencias. ¿Qué diligencias? Cosas del hogar, dije. Nada importante. Me miró un segundo más de lo normal. Luego fue a cambiarse. Daniela me miró. Yo moví apenas la cabeza. Todavía no. Esa noche, mientras Héctor veía televisión y Daniela leía en su cuarto, yo me senté en la cocina con mi teléfono. Le escribí a Patricia, la abogada. Mañana llevaré todo. El convenio notarial, los estados de cuenta, el formulario bancario. ¿A qué hora puedo venir? Respondió en minutos. A las 10. La espero. Guardé el teléfono. Luego hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Saqué una hoja de papel en blanco y escribí. No para nadie, solo para mí. Escribí lo que quería. No lo que iban a hacer, sino lo que quería de verdad. Lo que yo, Rosario, de 63 años, quería para lo que me quedaba de vida. Quería no pedir permiso más. Quería tomar mis propias decisiones con mi propio dinero. Quería que mis hijos me conocieran como algo más que la mujer que servía la sopa. Quería mirarme en el espejo y reconocerme. Doblé la hoja. La guardé en el bolsillo de mi bata. Me levanté. Fui a la sala. Héctor seguía frente al televisor. Me voy a dormir, dije. Buenas noches, dijo sin apartar los ojos de la pantalla. Subí las escaleras, pero antes de llegar a mi cuarto, pasé por el cuarto de Daniela. Toqué suavemente. Pasa, dijo. Abrí la puerta.
Ella estaba sentada en la cama con su libro. «Mañana a las 10 tengo cita con la abogada», le dije. «¿Vienes?». Me miró, sonrió. Una sonrisa pequeña pero verdadera. «Por supuesto que voy». Cerré la puerta. Fui a mi cuarto. Me acosté. Esta vez sí pude dormir, pero a las 3 de la mañana sonó mi teléfono. Un mensaje. De un número que no tenía guardado. Lo abrí. Decía solamente esto. «Señora Rosario, necesitamos hablar. Soy Carmen Ituarte. Sé que usted ya sabe todo. Y hay cosas que usted todavía no sabe. Cosas sobre su esposo que yo sí sé. Llámeme». Me quedé mirando la pantalla en la oscuridad. El nombre que había empezado todo. Ahora me escribía a mí. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. La pantalla iluminaba la oscuridad del cuarto. Afuera no había ningún ruido. La casa entera dormía. Carmen Ituarte. La mujer cuyo nombre había encontrado en un papelito doblado. La mujer a quien Héctor le enviaba dinero cada 15 días. La mujer que había firmado un convenio para vender a su propia hija. Ahora me escribía a mí. «Hay cosas que usted todavía no sabe». Guardé el teléfono debajo de la almohada. Cerré los ojos. No dormí. A las 6 de la mañana me levanté, me vestí y fui a la cocina. Preparé café. Me senté. Saqué el teléfono y leí el mensaje otra vez. Luego le escribí a Patricia, la abogada, antes de las 10. «Hay una novedad. La madre de la nuera me contactó anoche. Dice que sabe cosas. ¿Debo responderle?». Patricia respondió 20 minutos después. «No responda todavía. Cuéntemelo todo cuando llegue. A las 10 la espero». Guardé el teléfono. Daniela bajó poco después. Me encontró sentada con el café y supo de inmediato que algo había pasado. Le mostré el mensaje. Lo leyó 2 veces. «¿Qué quiere esta mujer?», dijo. «No lo sé todavía». «¿Le vas a responder?». «Después de ver a Patricia». Daniela se sirvió café. Se sentó frente a mí. «Mamá», dijo despacio, «¿y si lo que tiene para decirte es peor de lo que ya sabes?». La miré. «Ya lo pensé», dije, «y decidí que necesito saberlo igual». Héctor bajó a las 8. Esa mañana lo miré diferente. No con odio, con la distancia de alguien que ya tomó una decisión interna aunque todavía no la haya dicho en voz alta. Desayunamos. Habló del clima. Preguntó si Daniela ya tenía fecha de regreso. «Todavía no», dijo ella. Héctor asintió. Tomó su café. Salió a caminar. Cuando cerró la puerta, Daniela y yo nos miramos. «Vamos», dije. El despacho de Patricia quedaba en un edificio tranquilo. De esos con plantas en la entrada y luz natural en los pasillos. Nos recibió puntual. Era una mujer de unos 50 años, pelo corto, mirada directa, el tipo de persona que escucha antes de hablar. Le entregué todo sobre la mesa. El convenio notarial, los estados de cuenta, el formulario bancario bloqueado, las notas del cuaderno. Lo revisó en silencio durante varios minutos. Cuando levantó los ojos, su expresión era seria pero tranquila. «Señora Rosario», dijo, «usted tiene documentación suficiente para iniciar un proceso legal si decide hacerlo. El convenio que firmó su esposo es éticamente cuestionable y potencialmente impugnable, especialmente si puede demostrarse que utilizó bienes matrimoniales sin su consentimiento». «¿Y la casa?», pregunté. «La casa está a nombre de los dos. Ninguno puede venderla o hipotecarla sin la firma del otro. Eso la protege». Respiré. «¿Y la cuenta que intentó modificar? Al haber bloqueado esa solicitud a tiempo, usted preservó su acceso completo a esos fondos. Hizo bien en actuar rápido». Daniela me apretó el brazo. «Pero hay algo más que quiero preguntarle», dije. «Anoche recibí un mensaje de Carmen Ituarte, la madre de mi nuera. Dice que sabe cosas que yo no sé. ¿Debo reunirme con ella?». Patricia pensó un momento. «Depende de lo que quiera a cambio», dijo. «Una persona que firmó un convenio como ese no actúa por altruismo. Si la contactó, es porque algo cambió en su situación. Quizás el hecho de que su hija se fue del matrimonio rompió el acuerdo y ahora ella teme consecuencias». «¿Qué tipo de consecuencias?». «Eso es lo que necesita averiguar». Salimos del despacho 1 hora después con un plan claro. Patricia iba a revisar la documentación completa y preparar un informe legal. Mientras tanto, yo tenía que tomar 2 decisiones. La primera, si respondía a Carmen Ituarte. La segunda, cuándo hablaba con Marcos. Esa tarde de regreso a casa, le escribí a Carmen Ituarte. «Puedo reunirme con usted. Dígame cuándo y dónde». Respondió en menos de 5 minutos. «Mañana a las 11. Hay un café en la avenida principal, cerca del mercado. Se llama El Patio. Iré sola», escribí. «Yo también», respondió. Le mostré el intercambio a Daniela. «No va sola», dijo ella. «El mensaje dice que voy sola. Y yo digo que no». Me miró con esa firmeza que a veces me recordaba a mí misma de joven. «Está bien», dije. «Ven, pero te quedas en otra mesa». Esa noche hablé con Marcos por teléfono. No le conté todo.
Todavía no, pero le pregunté cómo estaba, cómo había pasado el día, si había hablado con Valeria. No, dijo, no hay nada que hablar. Su voz sonaba apagada, ese tipo de cansancio que no es solo físico. Marcos, dije, ¿alguna vez te preguntaste cómo fue que conociste a Valeria? Hubo una pausa. ¿A qué te refieres? Nada concreto, solo me preguntaba si alguna vez lo pensaste. Nos presentaron en una reunión, ya lo sabes. ¿Quién los presentó? Silencio más largo esta vez. Papá conocía a alguien que conocía a la familia de ella. No recuerdo bien. Está bien, dije. Descansa. Pronto hablamos. Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano. Papá conocía a alguien que conocía a la familia de ella. Por supuesto. El café El Patio era exactamente como el nombre sugería. Mesas afuera, plantas en macetas, un toldo de rayas verdes. El tipo de lugar donde la gente va a conversar sin prisa. Llegué 5 minutos antes. Daniela entró primero y se sentó en una mesa al fondo, de espaldas a la pared, con vista a todo el lugar. Yo pedí un café y esperé. Carmen Ituarte llegó puntual. Era una mujer de unos 65 años. Bien vestida, pelo teñido de castaño, cartera de cuero en el brazo. Caminaba con la postura de alguien que ha aprendido a parecer segura, aunque no lo esté. Se sentó frente a mí. Nos miramos un momento sin decir nada. Gracias por venir, dijo. Dígame por qué estoy aquí, dije. No hubo preámbulos de mi parte. No tenía tiempo ni ganas para ellos. Carmen Ituarte dejó la cartera sobre la mesa, abrió el cierre, sacó un sobre, lo puso frente a mí. Adentro hay algo que su esposo no quiere que usted vea, dijo. No lo toqué todavía. ¿Por qué me lo muestra? Me miró. En sus ojos había algo que yo no esperaba ver. No triunfo, no manipulación. Algo más parecido al cansancio. Porque cuando Valeria se fue, dijo, el acuerdo con su esposo se rompió. Y lo primero que hizo Héctor fue llamarme para amenazarme. Dijo que si yo hablaba, haría que ese convenio se volviera en mi contra. ¿Y? Y yo tengo 65 años, señora Rosario, y estoy cansada de que los hombres me digan lo que puedo y no puedo hacer. La miré durante un momento. Luego tomé el sobre. Adentro había 3 documentos. El primero era un contrato de arrendamiento, una propiedad comercial, a nombre de Héctor, pero con los pagos de renta depositados en una cuenta que yo no conocía. No la cuenta secreta de las transferencias, una tercera cuenta. El segundo era una carta, manuscrita, con la letra de Héctor, dirigida a Carmen Ituarte, fechada 2 años después de la boda de Marcos. La leí despacio. En esa carta, Héctor le pedía a Carmen que mantuviera el matrimonio de su hija estable por al menos 5 años más, a cambio de transferirle el título de un segundo bien inmueble. Usaba palabras cuidadosas, pero el significado era transparente. Mi esposo había estado pagando para que el matrimonio de mi hijo no se rompiera, no por amor a Marcos, sino porque la familia de Valeria tenía acceso a contactos comerciales que Héctor necesitaba para sus negocios. El tercer documento era el más devastador. Era un estado de cuenta de esa tercera cuenta, la que yo no conocía. Los ingresos venían de la propiedad comercial. Los egresos, en cambio, iban a 2 destinos. El primero era Carmen Ituarte. Ya lo sabía. El segundo era un nombre que me hizo soltar el papel sobre la mesa. Marcos Héctor Villanueva, mi hijo. Levanté los ojos hacia Carmen. ¿Qué es esto?, dije. Mi voz sonó extraña, demasiado tranquila. Su esposo le abría a Marcos una transferencia mensual, dijo Carmen, pequeña, pero regular, desde hace 4 años. ¿Para qué? Para que Marcos no hiciera preguntas. Me quedé inmóvil. No era un soborno directo, era más sutil que eso. Era un hombre que conocía a su hijo, que sabía que Marcos tenía deudas, que el matrimonio era costoso, que un dinero extra sin explicación era fácil de aceptar sin preguntar de dónde venía. No era que Marcos supiera y callara, era que Héctor se había asegurado de que Marcos nunca tuviera necesidad de preguntar. Eso era peor, mucho peor. Antes de continuar, si esta historia te está llegando, suscríbete y deja un comentario. Necesito saber que no estoy hablando sola. Guardé los documentos en mi bolso, miré a Carmen Ituarte. ¿Por qué no hizo esto antes?, le pregunté. ¿Por qué esperó a que Valeria se fuera? Bajó los ojos un momento. Porque mientras el acuerdo funcionaba, yo también me beneficiaba. Lo dijo sin evasivas, con una honestidad que no esperaba. No voy a mentirle. Recibí dinero, recibí propiedades. Permití que mi hija entrara a un matrimonio construido sobre un contrato. Levantó los ojos. Y vivo con eso todos los días. La miré. ¿Y Valeria sabe todo esto? Valeria sospechaba desde hace tiempo. Fue lo que la llevó a irse. No se fue por Marcos. Se fue porque descubrió que su propio matrimonio había sido un negocio y no pudo perdonármelo. El silencio entre las dos fue largo.
¿Qué quiere a cambio de estos documentos?, le pregunté. Nada, dijo. Solo que si su esposo intenta usar ese convenio en mi contra, usted tenga también armas. Me levanté. Está bien, dije. Tomé mi bolso. Me detuve un segundo. Señora Ituarte, dije, lo que hizo con su hija no tiene justificación, pero lo que hace hoy sí tiene valor. No esperé su respuesta. Me fui. Daniela me alcanzó en la puerta del café. Caminamos media cuadra en silencio antes de que ella preguntara ¿qué había en el sobre? Se lo dije todo. Cuando llegué a la parte de Marcos, Daniela se detuvo en la vereda. «¡Dios mío!», dijo en voz baja. «Marcos no sabe», dije. «Estoy casi segura, pero recibía ese dinero. ¿Qué vas a hacer?» «Hablar con él, hoy». «¿Y papá?» Caminé unos pasos antes de responder. «Con papá hablo después. Primero necesito que Marcos sepa la verdad de mi boca, no de la de él». Marcos llegó a las 4 de la tarde. Lo había llamado y le había dicho que necesitaba verlo, sin explicaciones. Cuando un hijo escucha ese tono en la voz de su madre, no pregunta. Viene. Llegó con cara preocupada. Daniela estaba en la sala. Héctor todavía no había llegado. Lo hice sentar. Me senté frente a él y le conté todo. El papelito, el nombre, los estados de cuenta, la empresa, el apartamento, el convenio notarial, la carta de Héctor a Carmen y la cuenta. La transferencia mensual a su nombre. Lo fui diciendo despacio, con calma, mirándolo a los ojos. Marcos no me interrumpió ni una sola vez. A medida que avanzaba, vi cómo su cara cambiaba. No de golpe, despacio, como quien recibe agua fría gota a gota. Cuando terminé, el cuarto estaba en silencio. Marcos tenía los codos sobre las rodillas y la cabeza baja. «El dinero que llegaba a mi cuenta», dijo por fin, con la voz quebrada. Yo pensaba que era un apoyo de papá. Nunca me explicó de dónde venía. Yo no pregunté. «Lo sé», dije. «¿Cómo puedes estar tan tranquila?». Lo miré. «Porque no me queda otra», dije, «y porque la calma es lo único que me ha protegido en todo esto». Marcos levantó los ojos. Los tenía rojos. «¿7 años, mamá?» «7 años viviendo un matrimonio que fue un contrato desde el principio. Tú no lo sabías. Eso no lo arregla». «No, no lo arregla, pero te libera de la culpa». Se quedó callado un momento largo. «¿Qué vas a hacer con papá?». Justo en ese momento se escuchó la puerta principal. Pasos en el pasillo. Héctor entró a la sala. Se detuvo al ver a Marcos. Luego me miró a mí. Luego a Daniela. Leyó la habitación en 2 segundos. «¿Qué pasa?», dijo. Me levanté. «Siéntate, Héctor». Su mirada se endureció. «Rosario». «Siéntate», repetí. Sin levantar la voz, sin temblar. Se sentó. Y yo hablé. No grité. No lloré. No hice ninguna de las cosas que había imaginado durante semanas que haría en este momento. Hablé con la voz de una mujer que ha tenido tiempo de pensar, de ordenar, de decidir. Le dije todo lo que sabía, frente a sus hijos. Sin omitir nada, Héctor intentó interrumpirme 2 veces. Las 2 veces lo detuve con una sola mirada. Cuando terminé, el silencio fue absoluto. Héctor tenía la cabeza baja. No era el silencio del hombre que planea su siguiente mentira. Era el silencio del hombre al que finalmente le falla el suelo. «¿Por qué?», dijo Marcos. Una sola palabra. Héctor no respondió de inmediato. Cuando habló, su voz era distinta, más pequeña. «Quería lo mejor para ti», dijo. «La familia de Valeria tenía conexiones, negocios. Pensé que...». «No me vendas eso», lo interrumpió Marcos. «¿Lo mejor para mí? ¿Comprar a la mujer con quien me casé es lo mejor para mí?». Héctor abrió la boca, la cerró. «Y a mí», dije yo con calma. «Me sacaste de la cuenta. Intentaste borrarme». Me miró. «Rosario, yo...». «No», dije. «Ahora no. Ahora no hay explicación que valga». Esa noche Marcos se quedó a dormir. Héctor y yo no hablamos más. Él subió al cuarto. Yo me quedé abajo con mis hijos. Daniela preparó una infusión. Los 3 nos sentamos en la cocina, en silencio, con las tazas en las manos. Era tarde. La casa estaba quieta. «¿Qué sigue?», preguntó Daniela. «Mañana vuelvo a ver a Patricia», dije, «con los documentos nuevos». «¿Lo vas a dejar?», preguntó Marcos. Lo miré. «Todavía no lo sé», dije con honestidad. 38 años no se resuelven en una noche, pero lo que sí sé es lo siguiente. Los miré a los 2. Nunca más voy a vivir en una casa donde se toman decisiones sin mí. Nunca más voy a ser la última en saber lo que pasa en mi propia vida. Y nunca más voy a confundir el silencio con la paz. Daniela me tomó la mano. Marcos bajó la cabeza. Luego la levantó. «Lo siento, mamá», dijo. «Por no haber visto, por no haber preguntado».
Tú no tenías por qué saber lo que tu padre escondía. Aún así, le puse la mano en el brazo. Lo que importa es lo que hacemos ahora. 3 semanas después de esa noche, me senté frente a Patricia con todos los documentos. Ella los revisó. Habló con claridad, me explicó mis opciones. Tenía varias. Podía iniciar un proceso de separación de bienes. Podía reclamar legalmente los activos que Héctor había movido sin mi consentimiento. Podía, si quería, ir más lejos. No tomé todas las decisiones ese día, pero tomé la más importante. Le pedí a Patricia que iniciara el proceso de separación de bienes. No era el fin del matrimonio necesariamente, pero era el fin de la dependencia. Firmé los papeles con la mano firme. Hay algo que nadie te dice sobre llegar a los 63 años. Nadie te dice que todavía puedes sorprenderte a ti misma, que todavía puedes descubrir una versión de ti que no conocías, que la vida puede romperse y recomponerse de una forma diferente, no peor, solo diferente. Héctor y yo seguimos viviendo bajo el mismo techo mientras los procesos legales avanzan. Es extraño, es incómodo, pero es real. Él ya no sale sin decir a dónde va, ya no recibe llamadas en el patio, no porque yo se lo haya pedido, sino porque algo en él también se rompió esa noche en la sala. No sé si eso es arrepentimiento, no sé si importa ya. Lo que sí sé es que por primera vez en muchos años, cuando Héctor me mira, no me mira como a un mueble de la casa, me mira como a alguien que puede irse. Y eso, aunque suene extraño, es la primera vez que me siento vista. Marcos está en terapia. Fue su decisión. Me lo dijo una tarde, casi de pasada, como quien menciona algo sin darle demasiada importancia. Pero yo supe que era enorme. Daniela volvió a su ciudad. Pero ahora nos llamamos diferente. Ya no hablamos del clima, hablamos de verdad. Y yo, por primera vez, tengo una cuenta bancaria a mi nombre, solo mío. No es mucho dinero, pero es mío. Y eso vale más de lo que cualquier número puede expresar. No sé cómo termina esta historia todavía. Las historias reales no siempre tienen un final claro. No siempre hay una puerta que se cierra y otra que se abre exactamente al mismo tiempo. A veces las dos están entreabiertas, y tú estás en el umbral, decidiendo. Eso es donde estoy yo ahora, en el umbral. Pero esta vez, la decisión es mía, solo mía. Y eso, después de 38 años, se siente como la primera vez que respiro hondo. Si llegaste hasta aquí, gracias, de verdad. Esta historia es para todas las que alguna vez confundieron el silencio con amor, para las que sirvieron la sopa y nunca se sentaron en la cabecera, para las que aprendieron, tarde o temprano, que la dignidad no tiene fecha de vencimiento. Dale like si esta historia te movió algo por dentro. Y suscríbete, porque hay más historias como esta. Historias de mujeres reales, de decisiones difíciles, de vidas que se reconstruyen desde adentro. Nos vemos en la próxima.